Día 49. Levítico 7. La ofrenda para hacer las paces conmigo es muy especial. Por lo tanto, el animal que me ofrezcan se matará en la entrada del santuario y su sangre será derramada sobre los 4 costados del altar. El sacerdote quemará sobre el altar la cola, los intestinos, los riñones, parte del hígado y la grasa que recubre todo esto junto con la grasa de los lomos. De esta ofrenda solo podrán comer los sacerdotes. Se trata de una ofrenda que se presenta en mi honor, así que deberán comerla en el lugar especialmente apartado para eso. En cuanto a las ofrendas para hacer las paces conmigo y pedirme perdón, solo tengo una instrucción. Una parte del animal que se queme en mi honor y su piel será para el sacerdote que haga la ofrenda sobre el altar. También serán para el sacerdote las ofrendas horneadas, cocidas o fritas. Cualquier otra ofrenda de cereales, ya sea que se remoje en aceite o se presente seca, se la repartirán por partes iguales los demás sacerdotes. La ofrenda para pedirme salud y bienestar deben presentarla de la siguiente manera. Si quien presenta la ofrenda lo hace para darme las gracias, deberá presentar harina y también panes y galletas sin levadura. Todo esto debe amasarse con bastante aceite. Junto con esta ofrenda deberá también presentarme unos panes con levadura. Esta ofrenda es para mí, pero el sacerdote que la presente podrá tomar una parte. La carne del animal ofrecido debe comerse el mismo día en que se presenta como ofrenda. No debe dejarse nada para el día siguiente. Si la ofrenda se presenta de manera voluntaria o para cumplir una promesa, la carne del animal ofrecido deberá comerse el mismo día. Si queda algo de carne, podrá comerse al día siguiente, pero si al tercer día aún queda algo, deberán quemarlo. Si al tercer día alguien come de esa carne, esa persona cometerá pecado. Además, ya no aceptaré esa ofrenda, ni la tomaré en cuenta, pues la consideraré despreciable. Toda persona que se considere pura podrá comer carne. Sin embargo, algo que se considera impuro tocar la carne, esta no deberá comerse sino quemarse. Si alguien considerado impuro come carne de la ofrenda para hacer las paces conmigo, deberá ser expulsado del país. Si alguien toca algo considerado impuro y, a pesar de todo, come carne de una ofrenda para pedir salud y bienestar, deberá ser expulsado del país. Dios también le ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Ustedes no deberán comer grasa de toro, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de los animales muertos o despedazada por las fieras podrán usarla para lo que quieran, menos para comerla. El que coma grasa de los animales que se ofrecen para quemarlos en mi honor deberá ser expulsado del país. Tampoco deberán comer la carne de ningún animal o ave. No importa dónde vivan ustedes, cualquiera que coma carne con sangre deberá ser expulsado del país. Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Si alguien presenta una ofrenda para pedirme salud y bienestar, parte de esa ofrenda me la deberá presentar él mismo. Con sus propias manos me traerá la ofrenda que se queme en mi honor, junto con el pecho y la grasa, y frente a mi altar hará la ceremonia del ofrecimiento. Entonces el sacerdote quemará la grasa en el altar. De esta ofrenda el pecho será para los sacerdotes, pero la pierna derecha trasera se la dejará al sacerdote para que presente la ofrenda, porque es la parte que le corresponde por sus servicios. Yo he decidido que el pecho y la pierna de estos animales sean para siempre de los sacerdotes. De las ofrendas que presentan los israelitas, esta será siempre la parte que le corresponde a los sacerdotes. Desde el día en que Moisés consagró a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, el Dios de Israel quedó establecido que esta parte de las ofrendas que se presentan en honor de Dios sería para siempre para ellos. También quedó establecido cómo debía presentarse las ofrendas que se quemaban en honor de Dios, lo mismo que las ofrendas de cereales, las ofrendas para hacer las paces con Dios, las ofrendas para consagrar a los sacerdotes y las ofrendas para pedir a Dios salud y bienestar.
Estas fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, mientras los israelitas estaban en el desierto. Levítico 8. Dios también le dijo a Moisés: Reúne a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y llévalos a la entrada del santuario. Lleva también los trajes sacerdotales, el aceite para la consagración, el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados, los 2 carneros y la canasta de los panes sin levadura. Moisés hizo lo que Dios le ordenó, y cuando todos estuvieron reunidos a la entrada del santuario, Moisés les dijo: Estoy cumpliendo las órdenes de Dios. Enseguida Moisés les ordenó a Aarón y a sus hijos que se acercaran y los lavó con agua. Luego le puso a Aarón el manto sacerdotal y se lo ajustó con el cinturón. También le puso la túnica y sobre ella el chaleco, y con el cinturón del chaleco se lo ajustó a la túnica. Luego le colocó el chaleco donde puso el Urim y el Tumim, las 2 piedrecitas que se usaban para conocer la voluntad de Dios. En la cabeza le puso el gorro, sobre la frente le puso la placa de oro, tal como Dios se lo había ordenado. Esta placa de oro indicaba que Aarón había sido consagrado para el servicio de Dios. Después Moisés tomó el aceite para la consagración y con él consagró el santuario y todo lo que había en él. Consagró además el altar a todos sus utensilios y también el recipiente de bronce y su base. Para consagrar el altar derramó aceite sobre él 7 veces. Luego derramó aceite sobre la cabeza de Aarón y así lo consagró como sacerdote. Finalmente Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón y les puso sus mantos sacerdotales, se los ajustó con sus cinturones y les puso los gorros tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó a traer el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados. Entonces Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del animal y Moisés lo mató. Enseguida mojó su dedo en la sangre y la untó en cada extremo del altar. Luego derramó la sangre sobre la base del altar y así lo consagró y lo purificó. Moisés tomó también toda la grasa que recubría los intestinos del ternero junto con una parte del hígado y los 2 riñones con su grasa y lo quemó sobre el altar, pero el cuero, la carne y el excremento del ternero lo quemó fuera del campamento, tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran el carnero para la ofrenda que se quema en honor de Dios. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y luego Moisés lo mató. Después de eso derramó la sangre en los 4 costados del altar, cortó el carnero en pedazos y lo quemó junto con la cabeza y la grasa. Lavó con agua las patas y los intestinos y quemó todo el carnero como se queman las ofrendas de aroma agradable en honor de Dios. Todo lo hizo Moisés tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran el otro carnero para la ofrenda de consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y luego Moisés lo mató. Después de eso mojó su dedo con la sangre y la untó en la oreja derecha de Aarón, en el lugar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Además ordenó que se acercaran los hijos de Aarón y volvió a hacer lo mismo con ellos y derramó el resto de la sangre en los 4 costados del altar. Moisés tomó también la cola y toda la grasa que cubre los intestinos, parte del hígado y los 2 riñones y la pierna derecha del animal. Encima de todo esto puso un pan, una torta amasada con aceite y una galleta que sacó de las canastas de los panes sin levadura que estaban frente al altar de Dios. Luego dejó que Aarón y sus hijos realizaran la ceremonia para presentar a Dios esta ofrenda. Después de la ceremonia, Moisés recibió esta ofrenda de manos de Aarón y de sus hijos y la quemó sobre el altar junto con la ofrenda de aroma agradable, que se presenta en honor de Dios, pues las 2 eran ofrendas de consagración.
A continuación, Moisés tomó el pecho del animal, que es la parte de la ofrenda que le correspondía, y luego realizó la ceremonia de presentación. Todo lo hizo como Dios se lo había ordenado. Moisés derramó sobre Aarón y sus hijos el aceite para la consagración y la sangre que estaba sobre el altar. También roció sus trajes sacerdotales. Al terminar, les dijo: cocinen la carne que les pertenece y cómansela a la entrada del santuario. Acompáñenla con el pan que está en la canasta de la consagración. Todo lo que sobre se quemará. La ceremonia de consagración sacerdotal durará 7 días, y durante todo ese tiempo ustedes deberán permanecer día y noche a la entrada del santuario. Además, para que todos ustedes queden purificados, Dios ordena que durante esos 7 días se haga lo mismo que se hizo hoy. Cumplan esto y no morirán. Esa es la orden que Dios me dio. Aarón y sus hijos cumplieron con todo lo que Dios les ordenó por medio de Moisés. Salmos 49. Himno compuesto por la familia de Coré. Escúchenme ustedes, pueblos que habitan en este mundo, y ustedes, gente pobre y humilde, y ustedes, gente rica y poderosa. Préstenme atención. No solo voy a hablarles como habla la gente sabia, sino que expresaré mis ideas con la mayor inteligencia. Voy a decirles una adivinanza, y mientras toco el arpa les diré de qué se trata. ¿Por qué voy a tener miedo cuando lleguen los problemas? ¿Por qué voy a tener miedo cuando me ataquen mis enemigos? No tengo por qué temerles a esos ricos orgullosos que confían en sus riquezas. Ninguno de ellos es capaz de salvar a otros, ninguno de ellos tiene comprada la vida. La vida tiene un precio muy alto. Ningún dinero la puede comprar. No hay quien viva para siempre y nunca llegue a morir. Mueren los sabios y mueren los necios. Eso no es nada nuevo. Al fin de cuentas, sus riquezas pasan a otras manos. Podrán haber tenido tierras y haberlas puesto a su nombre, pero su hogar permanente será tan solo la tumba. De allí no saldrán jamás. ¿Puede alguien ser muy rico y no vivir para siempre? Al fin le espera la muerte como a cualquier animal. Esto es lo que les espera a quienes confían en sí mismos. En esto acaban los orgullosos. Su destino final es el sepulcro. La muerte los va llevando como guía el pastor a sus ovejas. En cuanto bajen a la tumba, abandonarán a sus antiguos dominios. El día de mañana los justos abrirán sus tumbas y esparcirán sus huesos. Pero a mí Dios me librará del poder de la muerte y me llevará a vivir con él. Tú no te fijes en los que se hacen ricos y llenan su casa con lujos, pues cuando se mueran no van a llevarse nada. Mientras estén con vida, tal vez se sienten contentos y haya quien los felicite. Pero tener tanto dinero, pero al fin de cuentas no volverán a ver la luz, morirán como murieron sus padres. ¿Puede alguien ser muy rico y jamás imaginarse que al fin le espera la muerte como a cualquier animal? Lucas 5. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea, y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que, entre todos, llenaron las 2 barcas, y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador.
Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante, pero Jesús le dijo a Pedro: «No tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí». Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y fueron con Jesús. Un día Jesús estaba en un pueblo. De pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra. Se inclinó delante de Jesús hasta tocar el suelo con la frente y le suplicó: «Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo?». Jesús extendió la mano, tocó al enfermo y le dijo: «Sí, quiero, queda sano». De inmediato el hombre quedó completamente sano. Después Jesús le dijo: «No le digas a nadie lo que sucedió. Ve con el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó, así los sacerdotes verán que ya no estás enfermo». Jesús se hacía cada vez más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que Él los sanara. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. En cierta ocasión Jesús estaba enseñando en una casa. Allí estaban sentados algunos fariseos y algunos maestros de la ley. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para oír a Jesús. Y como Jesús tenía el poder de Dios para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla, en la que llevaban a un hombre que no podía caminar. Querían poner al enfermo delante de Jesús, pero no podían entrar a la casa porque en la entrada había mucha gente. Entonces subieron al techo y abrieron allí un agujero. Por ese agujero bajaron al enfermo en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la confianza de aquellos hombres tenían en él, le dijo al enfermo: «Amigo, te perdono tus pecados». Los maestros de la ley y los fariseos pensaron: «¿Y quién se cree que es? ¿Qué barbaridades dice contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados». Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: «¿Por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al hombre que no podía caminar: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». En ese mismo instante, ante la mirada de todos, el hombre se levantó, tomó la camilla y se fue de su casa alabando a Dios. Todos quedaron admirados y llenos de temor y comenzaron a alabar a Dios diciendo: «Qué cosas tan maravillosas hemos visto hoy». Después de eso Jesús se fue de aquel lugar. En el camino vio a un hombre llamado Mateo que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Jesús le dijo: «Sígueme». Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Ese mismo día Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Algunos fariseos y maestros de la ley comenzaron a hablar contra los discípulos de Jesús y les dijeron: «¿Por qué comen con los cobradores de impuestos y con toda esta gente mala?». Jesús les respondió: «Los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos». Algunas personas le dijeron a Jesús: «Los discípulos de Juan el Bautista y los seguidores de los fariseos siempre dedican su tiempo para ayunar y orar. Tus discípulos, en cambio, nunca dejan de comer y de beber». Jesús le respondió: «Los invitados de una fiesta de bodas no ayunan mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces los invitados ayunarán». Jesús también les puso esta comparación: «Si un vestido viejo se rompe, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar el viejo. Si lo hace, echa a perder el vestido nuevo. Además, el remiendo nuevo se verá feo con el vestido viejo. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermente, hará que reviente el cuero viejo. Entonces se perderá el vino nuevo y los recipientes se destruirán. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. Además, si una persona prueba el vino viejo, ya no quiere beber
beber vino nuevo, porque habrá aprendido que el viejo es mejor. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.